Soy Pablo Blanco, profesor titular de la Facultad de Teología, y os quería hablar del discurso de Ratisbona de Benedicto XVI, ahora que se cumplen casi 20 años del momento en el cual se pronunció, ¿no? Como recordaréis, hubo una gran polémica con motivo de una cita que luego estudiaremos y veremos, y la pregunta es, ¿qué puede haber fallado en este discurso? Para esto hablaré primero del contexto y después del texto y extraeremos alguna conclusión, ¿no? Entonces, el contexto es ¿dónde? En primer lugar, pues Ratisbona, la ciudad del Danubio. Por ahí pasa el Danubio cuando todavía es azul, ¿no? Luego ya cambia de color, ¿no? La ciudad de San Alberto Magno, donde fue obispo, de don Juan de Austria, donde nació, de una estancia de Carlos V en esa ciudad. Es la ciudad donde también Ratzinger va a ser profesor durante 8 años en una universidad de segunda o tercera división recién creada, y él va a ser vicerrector de esta universidad. ¿En qué momento tiene lugar este discurso? En concreto, la fecha es el 12 de septiembre de 2006. Algunos han tomado esta fecha como un contraste o una respuesta en negativo al atentado contra las Torres Gemelas el día anterior, o sea, 5 años y un día antes, el 11 de septiembre del año 2001. Benedicto XVI había ido a esta ciudad, había pronunciado primero una homilía en Isling, donde había hablado sobre todo el tema de la fe. La fe es sencilla, era como el leitmotiv. Después hablará de la razón en el aula magna de la Universidad de Ratisbona, que es lo que veremos ahora. Y luego en un encuentro ecuménico hablará sobre todo del amor y de la comunión entre todos los cristianos, entre todas las iglesias. Vamos al texto. ¿Qué nos dice ese texto? En primer lugar, podemos ver cuál es el ethos, ¿no? Benedicto XVI habla ahí no tanto como pontífice o como papa, sino sobre todo como un profesor, como un catedrático alemán. Es una especie como de homenaje de todos esos años que él ha estado enseñando en esa universidad, casi un premio, casi un reconocimiento. Y sin embargo, en ese discurso él quiere hacer una revisión crítica de prácticamente toda la modernidad. En concreto, el ámbito es sobre todo el alemán, desde la Ilustración hasta nuestros días. O sea que no le falta ambición en el propósito, ¿no? En segundo lugar, ¿qué nos dice exactamente el texto, ¿no? La primera pregunta que se plantea es ¿cuál es el lugar de la teología en la universidad? Y ahí hace una broma de un colega suyo en Bonn que decía que en las universidades alemanas hay 2 facultades sobre una realidad que no existe. Esa realidad que no existe es Dios, ¿no? Porque en todas las universidades alemanas hay una facultad de teología católica y una facultad de teología protestante. En algunas también facultades de teología ortodoxa, incluso islámicas, ¿no? O sea que la fe o la religión ocupa un cierto espacio en las universidades alemanas, ¿no? Y entonces esta broma le sirve como punto de partida. Entonces ahí es donde viene un intento de llamar, de captar la atención y lee la famosa cita de la polémica, ¿no? Una cita que después se viralizó en todos los sentidos de la palabra. Leo en qué consiste esta cita. El 7º coloquio, controversia, editado por el profesor Curie, el emperador toca el tema de la yihad, la guerra santa. Seguramente el emperador sabía que en la Sura 256 está escrito ninguna coacción en cosas de fe. Ninguna coacción en cosas de fe. Sin detenerse en detalles, con una brusquedad que nos sorprende, brusquedad que para nosotros resulta inaceptable, se dirige el emperador a su interlocutor directamente con la pregunta central sobre la relación entre religión y violencia, en general diciendo: muéstrame también lo que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malas e inhumanas, como su disposición de difundir por medio de la espada la fe que predicaba. Religión y violencia. La violencia está en contraste con la naturaleza de Dios, afirma ese emperador, y la naturaleza del alma. Dios no se complace con la sangre,
No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma y no del cuerpo. Por tanto, quien quiera llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar correctamente. Esto es la teología. Y no de recurrir a la violencia ni a las amenazas. Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo, ni instrumentos contundentes, ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar a muerte a una persona. O sea que matar en nombre de Dios, ejercer la violencia en nombre de Dios, es una contradicción en términos, es un pleonasmo. Entonces, el razonamiento de Ratzinger es un razonamiento primero bíblico y después podríamos decir filosófico, racional, ¿no? Parte de lo que se llama habitualmente el prólogo del Evangelio de San Juan, el primer capítulo del Evangelio de San Juan, cuando dicen en el principio era el logos. Y ese logos, dice Ratzinger, es un logos agápico, un verbum spirans amorem, decía San Agustín, es decir, un logos amor, una razón creadora, la llamará él. Porque para Ratzinger, razón y relación, concepto y relación, concepto y palabra, verdad y amor, son realidades íntimamente unidas, ¿no? Entonces, en principio era un logos, ese logos es con mayúscula y se entiende que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y después viene el versículo 3, y todo fue hecho conforme a Él. Es decir, toda la realidad, todo el mundo ha sido creado conforme al logos. Es decir, que toda la naturaleza tiene impresa la huella del logos. No es algo caótico o puramente casual, sino que es algo pensado y es algo querido. Y luego podríamos llegar hasta el versículo 14, que es bastante conocido, el verbo se hizo carne, ¿no? Asume nuestra naturaleza y eso quiere decir que esas dos dimensiones más elevadas del ser humano, que son la capacidad de conocer y de amar, pues pueden acceder no solo a la realidad, sino también al mismo logos, por medio de la fe, ¿no? O sea que el origen del mundo está en el amor, está en la verdad, está en la libertad, y no en el caos, en el azar o en la casualidad. Se suele citar el inicio del Fausto de Goethe, que haciendo un juego de palabras con el prólogo de San Juan dice, en el principio era la acción, como si la praxis fuera lo más importante. Para el cristianismo y para Ratzinger hay una primacía del logos sobre el ethos, del logos sobre la praxis, de la verdad sobre la acción, ¿no? Bien, la segunda cuestión es, ¿esa razón es una cuestión griega, exclusivamente griega, o tiene un carácter universal? Entonces ahí en Ratzinger apela a la historia, diciendo cómo ese encuentro entre el logos griego y el dabar bíblico, entre la razón griega y la fe del pueblo judío, pues ha creado una nueva civilización, ¿no? Que es el judeocristianismo, ¿no? Ese encuentro entre Atenas y Jerusalén, que produce, dice él, sucesivas ilustraciones. O sea, la primera ilustración sería la propia judía, donde, por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, es traducida al griego en la traducción de los 70 que realizaron 70 sabios en Alejandría, ¿no? Hay un encuentro entre la cultura griega y la judía, ¿no? La segunda ilustración sería la propiamente cristiana, el protocristianismo, ¿no? De los padres de la Iglesia como Justino, como Clemente, como Agustín, credo ut intelligo ut credam, creo para entender y pienso para creer mejor, ¿no? Hay una retroalimentación, una circularidad entre razón y fe, ¿no? Entre fe y razón, ¿no? Eso se prolongará en la Edad Media y después
llegaremos a la ilustración propiamente dicha, la ilustración alemana, la Aufklärung, donde ahí viene la parte crítica, digamos, de este discurso, donde él habla de la deshelenización, que nosotros podríamos traducir como desracionalización. Es un proceso que se da sobre todo en ámbito alemán, en ámbito protestante. Lutero será el primero que hablará de la sola fe, separada de la razón, donde hay un abismo entre ambas. Kant, en sede filosófica, hablará de la religión dentro de los límites de la razón y relegará la religión al ámbito de la moral y de los sentimientos. Esto se continuará en el protestantismo liberal, donde a través de la llamada exégesis histórico-crítica se realizará una escisión entre la fe y la historia, entre el Cristo de la fe, dirá Bullmann después, y el Jesús de la historia. Lo único que podemos conocer, dirá Harnack, es Jesús a través de la historia. Lo otro es un salto en el vacío, donde no hay racionalidad, no hay historia, no hay datos, no hay evidencias, y entonces nos sometemos a ese Cristo en el cual creemos, ¿no? Bien, entonces ahí es donde Ratzinger, Benedicto XVI, ve que lo que está fallando ahí es el concepto de razón. Él habla de una razón puramente instrumental, una razón mutilada, dirán en otros momentos. Una razón cerrada no solo a la fe, sino también a otros ámbitos, como puede ser la ética, el arte, etc., ¿no? Y entonces se crea, digamos, una nueva civilización, donde se combina el racionalismo, el empirismo, el platonismo, el positivismo, todo ahí, todo nos suena como bastante presente, bastante actual, y el resultado es que Dios no es pensable, que Dios es acientífico o precientífico. Y por lo tanto, Benedicto XVI propone ahí un giro, un cambio del concepto de razón. Pide una razón ampliada, una razón abierta, que se podría poner en relación con la razón comunicativa que Jürgen Habermas, desde la otra orilla, es decir, siendo un autor posmarxista de la Escuela de Frankfurt, pues tiene cierta semejanza, como veremos más adelante. Y podríamos decir que también es una razón que, digamos, es más cercana, más amigable con la posmodernidad, ¿no? Entonces, quizá venga bien aquí recordar el debate que hubo entre Ratzinger y Habermas, en el cual ambos convinieron que razón y religión se pueden curar, lo decían así, de sus respectivas patologías. Es decir, por ejemplo, la razón puede impedir que la religión incurra en el fanatismo o el fundamentalismo. Y al revés, la religión puede evitar, los seños de la razón producen monstruos, pues puede evitar monstruos de la modernidad como Auschwitz o Hiroshima o Chernobyl. Es decir, la religión puede corregir también a la razón. Y entonces hay ese feedback, esa retroalimentación del cual hemos hablado. Bien, es verdad que Habermas en un momento dado toma otra postura y llama el discurso Ratisbona como antimoderno y habla de una relación entre razón y religión como un mero encuentro, por decirlo con una imagen, como un puente, no como un abrazo entre las dos, donde no hay una mutua transformación de ambos. También él apuesta por una fe antropológica, secularizada, si bien luego en 2007, es decir, al año siguiente, en Roma él hablará de esa fórmula de Pascal, cuando Pascal hablaba con sus amigos ateos, de et si Deus daretur. Es mejor funcionar como si Dios existiera, porque así es lo más seguro, lo mejor para todos. Bien, pues esta nueva razón daría lugar a una nueva ilustración, esa razón abierta, esa razón comunicativa, esa razón ampliada, daría lugar a una nueva ilustración, y esa nueva razón evitaría los choques que ahora tiene Occidente con otras culturas. Entonces, esa es la propuesta
que hace Benedicto XVI en ese discurso. Por lo tanto, vamos a la conclusión. ¿Es posible la teología en la universidad? Pues sí, la teología cabe en la universidad porque es ciencia y es fe pensada, pero necesita esa nueva razón. Y ahí es donde cita a Platón, aunque él no sea un platónico. Leo: sería fácilmente comprensible que alguien a quien le molestaran todas estas opiniones erróneas desdeñara durante el resto de su vida y se burlara de toda conversación sobre el ser, sobre Dios. Pero de esta forma renunciaría a la verdad de la existencia y sufriría una gran pérdida. Perderíamos todos, dice Platón. Bien, la segunda conclusión que podemos extraer es que ese accidente de trabajo, que podríamos llamar ese error de comunicación, que fue la cita, que fue tomada como un icono o una síntesis del pensamiento de Benedicto XVI, cuando no lo era en absoluto, como se puede apreciar en el discurso, pues al final, como efecto positivo, es que ha convertido este discurso en un discurso global. Y entonces encontramos comentarios no solo de autores católicos, sino también de otros autores cristianos, especialmente protestantes, a los cuales iba dirigido ciertamente el discurso, y también autores de otras religiones, especialmente los judíos y los musulmanes. Pero eso no lo podemos ver ahora, se puede ver en este libro, que es Razón, Islam y Cristianismo, los discursos de Ratisbona y la Sapienza. Muchas gracias.